casi las 9 de la mañana, gracias por acompañarnos, lo habíamos anunciado antes de la pausa, a Diego Bossio, titular del ANSES con nosotros, como cada miércoles. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Vamos a dar respuesta a las consultas de los amigos que van acercando. Muy bien, María Sanso, el primer caso, gracias María, deja su DNI, consulta por el estado de su trámite de pensión derivada. En realidad es una pensión directa. Ajá. ¿En la pensión directa cuál es? Cuando hay un trabajador activo que aporta permanentemente, puede fallecer ese trabajador, como el caso le pasó a María, y se tramita la pensión directa. Si esa persona o ese trabajador tiene aportes regulares durante 18 meses o 36 meses, hay dos tipos, afiliado al SIPA, al Sistema Previsional Argentino, con aportes regulares y irregulares. Si en el caso de María, el trabajador, el marido tenía aportes regulares, entonces le corresponde una pensión, lo que llamamos la pensión por fallecimiento, de un trabajador, no de un jubilado. Siempre nosotros veíamos el caso de los jubilados. Bueno, en este caso lo tramitó, es un trámite gratuito, es fácil de hacer y a partir del 18 de abril en la sucursal del Banco Nación va a poder cobrar todos los retroactivos y el haber jubilatorio, en realidad la pensión, en el Banco de la Nación Argentina. Así que el tema de María está resuelto y quería comentar un poquito de qué se trataba este beneficio, este derecho que establece la Seguridad Social Argentina. La consulta ahora es de Mario Fernández, que deja su DNI, comienza con 7 millones, quiere saber por su expediente de jubilación con adhesión a la moratoria. Bueno, como decimos siempre, para ser jubilado hay que tener 60 años si sos mujer, 65 años si sos hombre y tenés que tener 30 años de aporte. Muchas familias y muchas personas no llegaron a tener los 30 años de aporte. Entonces, en el año 2006, el expresidente Kirchner impulsó una norma para completar aportes y lo que se llamamos el plan de inclusión jubilatoria a través de una adhesión a moratoria. Y regularizás los aportes durante el periodo que no se aportó. En este caso es el caso de Mario. Tenía los requisitos de edad y había hecho algunos aportes, pero no tenía completo los aportes porque la Argentina, como sabemos, durante muchos años hubo desempleo y demás. Ese plan de inclusión jubilatoria ha sido vigente, para que sepamos, hay 20.000 jubilados todos los meses nuevos que se adhieren al sistema de moratoria, o sea, es un plan que sigue vigente. Es absolutamente gratuito la tramitación y todo lo que es la formación del expediente y el cálculo de la deuda y la moratoria. Y bueno, este es el caso de Mario, que se acercó a la UDOY Monte Grande y a partir de abril del 2011, a partir del 18 de abril también, igual que el caso anterior, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en la sucursal de Quilmes, de Francisco Solano concretamente, va a poder estar cobrando el retroactivo del día que inició el trámite, más el haber jubilatorio, y le va a llegar a la casa la resolución con todos los datos precisos. Ahí está la respuesta para Mario Fernández. La amiga Celia Lobato también hace su consulta, tiene una inquietud, pregunta por su expediente de reajuste por sentencia judicial. Bueno, en el caso de Celia es jubilada y lo que ocurre es que ella inicia un trámite de reajuste administrativo. Ese trámite es denegado por ANSES porque no tiene, entendemos que no tiene sustento el trámite, y ese trámite va al Juzgado Federal número 2 de Santa Fe. Todavía se encuentra en el Juzgado número 2 de Santa Fe. En la medida que no haya sentencia firme, como decimos siempre, el juzgado, nosotros no podemos intervenir. El juzgado tiene que decirnos si efectivamente hay que modificar o no el haber y si hay que pagar o no un retroactivo. Es importante saber que nosotros estamos trabajando fuerte en el área de sentencias, estamos modernizando el sistema. Las liquidaciones eran manuales, ahora van a ser sistemáticas, hay controles y pronto vamos a estar anunciando, y posiblemente la semana que viene yo haga una referencia al respecto, todo un orden de apelación para poder agilizar todo el tema de las sentencias, pero siempre que haya sentencia firme por parte de la justicia. Ahí está, Celia, entonces la respuesta. Hay más consultas. Juan Montorfano, su DNI termina en 947, quiere saber por qué no cobró las asignaciones familiares por su hijo. Bueno, Juan Montorfano venía cobrando del sistema de asignaciones familiares, pero en enero de este año, cobró hasta marzo, pero en enero de este año a él le aumentaron el sueldo y superó el tope de los 4.800 pesos. Cuando se supera el tope de los 4.800 pesos, el derecho de la asignación familiar por hijo deja de existir según el decreto de 1833 del 2010. Con lo cual, la razón por la cual no cobra es porque tuvo un aumento de sueldos en enero. Como la asignación familiar se paga 2 meses después de efectivamente recibir el sueldo, en marzo dejó de cobrar el salario familiar. Marta Torres, ahí va la consulta, pregunta por el estado de su trámite de pensión derivada. Bueno, este es el caso de la pensión derivada, que deriva de un beneficio jubilatorio, de un derecho de un jubilado. Es decir, hay un jubilado, ese jubilado fallece y se deriva ese beneficio jubilatorio a la persona que, o bien por lo general era la familia, por lo general es la mujer,
y va a ser pensionada a partir del 12 de abril del 2011, va a cobrar en el Banco Macro sucursal Belgrano, va a llegarle a la casa una resolución con el retroactivo desde el día que fallece y el nuevo haber jubilatorio. Es importante que este trámite se pueda hacer por internet. Vuelvo a repetir, es absolutamente gratuito. Por internet se puede hacer hasta 4 meses después del fallecimiento. No es necesario acercarse al ANSES. Si pasaron los 4 meses, se llama al 130, se pide un turno y se lo atiende en la ANSES. Hay que llevar el documento, la partida de matrimonio, el acta de matrimonio, la partida de función, el acta y el haber el recibo de sueldo jubilatorio. Con esos datos automáticamente se hace la pensión derivada. Muy bien, digo, fíjese Marta, qué detalle, ¿no? Hasta le dicen en qué banco y en qué sucursal le va a cobrar, en el Macro de Belgrano. María Luján Mancilla nos consulta por el estado de su pensión no contributiva. Bueno, como decimos siempre, las pensiones no contributivas las paga la ANSES, pero efectivamente son otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hay un 0800 que ahí le informan en qué estado está la pensión no contributiva, que es 0800-333-2600. Ahí le van a decir en qué situación está la pensión no contributiva, el trámite, y en función de eso es gratuito, es de 8 a 18 horas, y el Ministerio de Desarrollo Social tiene la manera de informar en qué estado está la pensión no contributiva. Muy bien, 2 últimas consultas. Norma Feldman, su libreta cívica, ahí está el documento, comienza con 5 millones. Quiere saber acerca de su trámite de jubilación con adhesión a la moratoria. Bueno, es un caso similar al que veíamos antes. Completa aportes a través de la adhesión a la moratoria. Está acordado, ella lo tramitó en la UDAI Ituzaingó, a partir de abril de 2011, concretamente a partir del 15 de abril, en el nuevo Banco Industrial de Azul de la sucursal Ituzaingó va a poder cobrar el retroactivo desde el día que inició el trámite jubilatorio con el completado todos los aportes y va a cobrar el haber jubilatorio. Así que está jubilada Norma a partir del 15 de abril del 2011. Y la última por hoy, digo, Claudia Aveledo deja su DNI, consulta por el pago de sus asignaciones familiares que fueron denegadas. El caso de Claudia es un caso puntual y que yo le sugiero a Claudia que se acerque a ANSES, que eventualmente saque un turno para que poder ser atendida más de manera particular. Nosotros encontramos en el sistema que Claudia en algún momento era trabajadora formal, tenía aportes y contribuciones por parte de ella y de la empresa, del empleador, pero también estaba cobrando el subsidio por desempleo. Para subsanar esa situación nosotros le sugerimos a Claudia que se acerque a ANSES, que plantee la situación y ver cómo lo podemos resolver rápidamente, pero encontramos una inconsistencia, porque efectivamente le correspondería cobrar la asignación familiar, pero en la medida en que en alguna oportunidad hubo una inconsistencia y cobró un doble beneficio, hay que subsanarlo en la ANSES. Bueno, muchas gracias, Diego. Quiero decir esto, lo vi muy interesado cuando Raúl de la Torre hace un ratito hablaba de las novedades sobre el trabajo temporario en el campo. ¿Usted tiene algo para agregar? No, yo quiero agregar un tema porque, de hecho, cuando estuvimos con la Presidenta de la Nación en la provincia de Mendoza, hubo un reclamo sobre el tema de las asignaciones familiares y las asignaciones universales. A fin de año, nuestra Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunció y proclamó un decreto por el cual los trabajadores temporarios cobran la asignación familiar durante el periodo en donde están en reserva de puestos, es decir, que no trabajan. Y es el típico caso de los trabajadores rurales, trabajan una cosecha, o trabajan durante un periodo de tiempo. Bueno, Raúl nos contaba en las condiciones. Es importante saber que si tienen hijos, cobran durante el periodo donde están trabajando el salario familiar conforme a la ley de asignaciones familiares. Y cuando dejan del trabajo temporario, cobran la asignación familiar. Y que nosotros estamos trabajando, y de hecho lo estamos haciendo, para que haya continuidad en el pago mes a mes y cobren durante los 12 meses del año. Eso es así, ya está establecido por una norma que estableció nuestra Presidenta de la Nación y hay que darle cumplimiento a esa norma. Es importante que los empresarios se ocupen de informar a la AFIP cuando dejan el trabajo temporario para pasar a ser trabajadores en reserva de puestos o bien trabajadores que no están en actividad en ese momento. Eso facilita mucho de que tenga continuidad a la hora de cobrar el salario familiar, pero es un derecho que lo cobran los 12 meses del año por la cantidad de hijos que tienen. Parece que es un avance en un piso de protección social y que le da la oportunidad a los trabajadores
temporarios, tener un salario familiar a lo largo de los 12 meses del año. Gracias, Diego. Hasta la semana que viene. No, Diego Bossio, titular del ANSES en los estudios de la televisión pública. Y desde aquí seguimos con más información. Lo decíamos más temprano al comienzo de esta edición. Hoy será un día clave para destrabar un conflicto de vieja data que ya lleva más de 7 años, el de los trabajadores de artes gráficas rioplatenses, una de las empresas del multimedio Clarín. La cita es a la tarde en la sede del Ministerio de Trabajo. Sobre este tema y las elecciones a nivel provincial